Muy bien, continuamos con Ánfora 2021 de hoy día jueves 17 de junio. Un saludo reiterado a los compatriotas y a los televidentes en general de Voces Migrantes Televisión, el canal de televisión virtual que tiene su sede en Italia y que comparten una importante cantidad de televisoras virtuales a la que nos hemos unido y a la que estamos muy agradecidos a Jorge por esta oportunidad. Miguel Ángel, hay un comentario, la tenemos ya en línea para seguir en esta, digamos, decisión de BIS Televisión de buscar con optimismo la solución a los graves problemas que tiene nuestro país justo en el Bicentenario y buscando el tema de las prioridades del gobierno que se avecina y que, como bien ha dicho Carlos Jaico, tiene que darse ya el Jurado Nacional de Elecciones las resoluciones. Y tenemos en línea, vamos a compartir conjuntamente con una información que tienes tú, Miguel Ángel, la doctora Olenka Ochoa Berreteaga, que es una especialista de nivel internacional, compatriota, en temas muy importantes de desarrollo sostenible y de seguridad. Y además es coordinadora del Campus Pensadores Urbanos Binacional y los desafíos que tiene el próximo gobierno para sostener la gobernabilidad, que es el tema que vamos a conversar en el ámbito internacional. Y le damos la bienvenida para las primeras palabras a Olenka y luego continuar contigo, Miguel Ángel, en este comentario electoral importante de los peruanos en el exterior que resulta también necesario compartir con todos nuestros televidentes. Olenka, como siempre, bienvenida a Ánfora 2021. Buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Siempre agradeciendo esta oportunidad. Son momentos difíciles para el Perú y creo que estos espacios son importantes, ¿no? Para, digamos, tratar de llevar algunas palabras digamos, de solución, de una ruta a seguir y también de búsqueda de la paz social para que el país no se nos vaya de las manos, ¿no? Creo que ahora desde distintos sectores, ¿no? De repente, desde la mujer que es jefa de hogar, que sale todas las mañanas a buscarse el sustento, desde el mediano empresario que está preocupado ¿no? Cómo reactivar su negocio luego del golpe de la crisis, hasta, digamos, hasta los sectores grandes empresarios, digamos, del país, todos están de alguna manera preocupados porque ya la crisis golpeó, casi 2 años está golpeando la crisis sanitaria, la crisis del COVID, ¿no? Y entonces lo que se espera ahora es que justamente se resuelvan las cosas políticas, que más bien no sean un obstáculo, que no sean una piedra en el camino y que todos juntos marchemos en una mirada de resolver lo que ha dejado, digamos, ¿no? Toda esta situación tan difícil para las familias que han padecido la pandemia, pero también tan difícil para la economía nacional, ¿no? Y entonces ahí es que digamos, desde un llamamiento a todos los sectores que creen en el país, que quieren sacar adelante al Perú, lo que es urgente ahora es tender las bases, los puentes para la paz social. Y ahí yo quiero retomar a este gran pensador, a esta persona que todo el mundo reconoce en todos los sectores y en todo el mundo, que es Amartya Sen, ¿no? Amartya Sen, que ha sido, digamos, una voz iluminada durante muchos años, ¿no? Vinculando el tema de paz, de desarrollo y libertad, ¿no? Y enfatizo el tema de la libertad porque ahora es como que todo el mundo habla de libertad y la verdad es que no entiendo hacia dónde se están disparando esos argumentos. Amartya Sen, ¿no? Desde un temprano aprendizaje, cuando él vivía en Asia y vio un episodio siendo niño muy cercano de una persona, un humilde trabajador que había salido a trabajar, había salido a hacer digamos, un pequeño trabajo en una casa vecina y luego lo atacan, lo apuñalan y este niño, Amartya Sen, lo recibe
lo atiende y luego viene ya los adultos, ¿no? Tratan digamos, de recuperar a este modesto trabajador que había sido apuñalado y finalmente muere. Y Amartya Sen, en este librito que recomiendo siempre leerlo, porque como se dice, en tiempos difíciles hay que volver a los clásicos, hay que volver a los pensadores universales para tratar de entender hacia dónde vamos y qué hacer frente a eso. Amartya Sen dice que ese episodio lo marca de niño y él comienza a elaborar en su mente brillante la conexión que es muy útil para estos tiempos de cómo la violencia, y en este caso era una violencia interétnica, un lío, digamos, entre grupos rivales, ¿no? Por cuestiones étnicas y religiosas, cómo esa ausencia de paz limitaba a estos trabajadores humildes de poder cruzar por algunas calles, es decir, ir a una zona donde están los otros, ¿no? Que son, digamos, de otra etnia y otra religión, cómo este tema digamos, de la insanía de la violencia limitaba a muchos trabajadores de poder siquiera ganarse el pan para regresar con algo a su casa. ¿No? Y entonces este episodio que les decía, que él ve, lo mira, lo ve con mucho dolor, hace que él comience a reflexionar sobre la validez de la paz para poder generar desarrollo, para que las economías funcionen y para que las libertades fundamentales de las personas puedan consolidarse, ¿no? Y entonces, ahora, como decía, que todo el mundo está hablando de libertad por aquí, libertad por allá, habría que recordar que un paso previo a la libertad es la paz, ¿no? Y entonces yo invoco, por favor, a todas las personas, a los medios de comunicación, que ya no lancen tanto combustible, porque hay alguien que va a prender, ¿no? La cerilla, el fósforo, y esto se va a incendiar, ¿no? Y entonces, ahora, digamos, ya no me preocupa tanto los argumentos legales, porque ustedes saben que la ley da para montones de interpretaciones, ¿no es cierto? No, la ley, acuérdense, es una creación humana, ¿no? No es algo, digamos, que surge porque nos lo manda Dios, sino es una creación humana y por lo tanto tiende a ser interpretada de acuerdo a las perspectivas, de acuerdo a tus aprendizajes, tus maneras de leer la ley, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahora lo que tenemos que hacer todos es decir, ¿cuál va a ser, digamos, la tarea inmediata para forjar y garantizar la paz social en un país que está con las justas, ¿no? Es como un nadador que está en alta mar, está aferrado a una boya y ese mar es la crisis sanitaria, la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces yo quisiera acá, digamos, que se reflexione que estamos en un país en plena crisis, dicen que está la segunda ola, bueno, no se sabe ya en qué ola estamos, pero estamos en medio de una crisis sanitaria, en medio de un riesgo de que un montón de gente se infecte, estamos, digamos, haciendo muchos filas con nuestros ancianitos, con nuestras personas mayores, con nuestras personas que tienen enfermedades raras para poder vacunar. Entonces ahora, digamos, la mente, el corazón de la gente está enfocada en cómo acceder a la vacuna y salvarme, porque esa es la sensación de la gente, cómo salvarme para no morirme, para que no se muera mi papá o mi mamá. Y entonces creo que deberíamos retomar eso como preocupación fundamental y decir que, obviamente, un montón de gente está convencida de que ganó, otros que perdieron, lo que sea. Pero ahora la prioridad debe ser cómo salimos como país de una situación tan grave que todavía no ha terminado, porque ojo, no es porque la vacuna llegó, ¿no? Se ha resuelto. Todavía tenemos, ¿no? Altos niveles de contagio, zonas donde, ¿no? Se está reactivando justamente la alarma sanitarias, pero esto no queda ahí porque tenemos que justamente ver como país cómo resolver estos grandes retos en términos económicos y sociales, obviamente, ¿no? Porque ya todo el mundo lo sabe, la economía ha sido golpeada duramente, hay gente que ha quebrado, uno sale a las calles, ¿no? Pensando en que va a encontrar el negocio, de repente, un pequeño restaurante, que era una pequeña emprendimiento de una familia,
va a encontrar alguna tienda de repente de algunos jóvenes que habían hecho algo una tienda de diseño. Ve por todo Lima locales cerrados. ¿Y eso qué significa? Que es gente emprendedora, empresarios que se quedaron sin su proyecto de vida, pero también a esos empresarios hay que, ¿no? Fijarse en la cadena, ¿no? La cadena que está detrás del negocio, que son los trabajadores y las trabajadoras, los proveedores, y entonces tenemos miles, millones de esos casos a lo largo del país. Y hay gente que simplemente perdió lo invertido y hay gente otra que no tiene ni para comer. Entonces yo por favor, yo llamo un poco a la reflexión, que no podemos estar ahorita pensando ser nuestra prioridad quién le gana a quién, ¿no? ¿Quién es el más vivo y cómo le ganas tú? En estas elecciones que se pretendió sean transparentes, ¿no? Sean una fiesta democrática y en vez de estarnos preocupando en la crisis sanitaria, ahora estamos preocupándonos de todos los días que salen, ¿no? Mensajes, conferencias de prensa y que confunden a la gente, generan un malestar social y yo no escucho lamentablemente que entre estas pugnas haya alguien que diga, más allá del problema, nos comprometemos, ¿no es cierto?, a hacer esto para resolver la crisis sanitaria y esto para resolver la crisis económica. Y es terrible porque me pongo, como les decía, me pongo a imaginar que todas estas familias que han perdido todo, han perdido familiares y no ven de la clase política un compromiso serio con las demandas más urgentes del país. Dicho eso, habría que recordar que aparte de esta problemática emergente, que es la crisis sanitaria, la pandemia, la crisis económica, también cargamos otras cosas sobre el hombro, ¿no? Que es el narcotráfico, el terrorismo, esta sombra que siempre está, digamos, en el Perú, que es la dictadura, ¿no? Y entonces, si vemos, son grandes retos. Y creo que ahí debería estar la clase política, ¿no? Digamos, tú ves digamos, como si dice, ejércitos que salen a debatir, pero a mí me gustaría ver que esos mismos ejércitos se sienten y comiencen a decir, bueno, nuestro objetivo va a ser derrotar el terrorismo, nuestro objetivo va a ser derrotar el narcotráfico, nuestro objetivo va a ser sacar adelante el país y comprometernos, ¿no?, a que nunca más haya dictaduras de ningún tipo, de ningún color, ¿no? Porque las dictaduras no son monopolio ni exclusividad de un sector, ¿no? Acá en el Perú ha sido muy la presencia de dictadura, por eso que siempre estamos viviendo en permanentes, entre comillas, primaveras democráticas, ¿no? Y entonces eso sería, digamos, Néstor nuestro querido amigo Miguel Ángel, un primer comentario frente a estos momentos tan difíciles que está viviendo nuestro país. Correcto, correcto, y es un poco la guía de lo que tiene que hacer el próximo gobierno, conocido los resultados oficiales. Es un recuento interesante, importante, Olenka, de lo que se tiene que hacer como prioridad, no solamente el tema electoral, y creo que esa precisión, esa reflexión y esa invocación son válidas totalmente. Vamos a compartir la entrevista con Miguel Ángel. Sí. Miguel Ángel, adelante. ¿Cómo estás, Olenka? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahora que has mencionado a Amartya Sen, evidentemente un teórico, un pensador que puso en el escenario mundial la teoría de la economía del desarrollo, justamente es interesante tener en cuenta este tipo de posturas a nivel mundial, a nivel internacional, porque lo que se está haciendo aquí es una teoría reduccionista de querer enfrentar a la derecha, al neoliberalismo, al liberalismo, contra el comunismo, que supuestamente, y digo supuestamente porque yo no le veo nada de comunista a Maduro, simple y llanamente un personaje que creo que no entiende ninguna teoría, pero que ha querido reducirse justamente a eso. Solamente yo defiendo la democracia, defiendo mi statu quo,
versus estos izquierdistas radicales que van a incendiar el Perú. Debemos pensar en estos dos extremos para el Perú de ahora, cuando tenemos otras salidas, tenemos otras cosas que han brillado en el mundo, como por ejemplo en una etapa política de crisis también en Inglaterra, apareció la tercera vía y por supuesto surgieron nuevos líderes. ¿Cómo ves el panorama? Es decir, solamente tenemos que decir negro y blanco, rojo y azul. ¿Cómo es que tenemos que vernos ahora en nuestro país, Olenka? Mira, Miguel Ángel, interesante que hables de la tercera vía, ¿ya? Porque hay un elemento que a veces que uno no se da cuenta, porque obviamente uno trata, al menos eso me enseñaron en casa, porque hay cosas que se enseñan en casa, a ser bastante amplios en las lecturas, digamos, en las reflexiones y sobre todo mirar muchas fuentes, ¿no? O sea, nunca voy y solamente leo a uno o escucho a uno y ahí me quedo y sobre eso hablo. Trato siempre de comparar varias voces, ¿no? Pero fíjate, yo me he sorprendido que en estos días he tenido que salir por diferentes temas y en el taxi, conversando de repente con una persona que me está atendiendo, lo que sea, escucho un nivel de miedo que me preocupa mucho, ¿ya? Porque yo decía, la gente ya está atemorizada, ¿no? Vive, como se dice, ese temor permanente a la pandemia. Encima ahora le vienen otros miedos por una suerte de campaña que no sé de dónde viene, no sé quiénes lo hacen, pero a la gente la han atemorizado tanto que alguna gente me decía, señorita, porque van a quitar nos van a quitar las bodegas, por ejemplo, ¿no? Yo estaba hablando con una señora muy buena gente, que estábamos conversando y me dice, señorita, porque tengo miedo que me vayan a quitar mi bodega. Otro nos decían, sí, porque lo que van a hacer es adoctrinar a nosotros. Entonces, eran unas medias raras, pero le escuché en tanta gente que yo dije, esto no puede ser creación de la gente. Y después, obviamente, comencé a revisar un poco más las cosas y efectivamente hay una suerte de campaña muy bien estructurada de generar un miedo, ¿no? Cosa que la verdad a mí me parece totalmente irresponsable porque nuestro país ya está, si nosotros queremos catalogarlo, ¿no? Nuestro país es una sociedad estresada, ¿no? Estresada por la pandemia y entonces meterle más temor a la gente sin fundamento es una cosa terrorífica, y lo digo así, terrorífica, porque es generar gente, ¿no? Por eso me gustaba mucho tu comentario, porque creo que en el Perú nunca se han, digamos, consolidado sistemas, como tú dices, ni verdes, ni rojos, ni amarillos, ni azules, porque el Perú justamente ha sido un país que ha hecho lo que se llama simbiosis, ¿no? Simbiosis, mixturas. Y eso se ha hecho desde el tiempo, ¿no? Desde hace siglos, cuando viene todo este periodo, digamos, de la colonia, ¿no? Donde se hace esa simbiosis, por ejemplo, culturales y religiosas, y entonces salen cosas nuevas. ¿Por qué es eso? Cosas nuevas, y entonces no podemos decir que en el Perú vamos a vivir de blancos y negros, ¿no? En términos de coloratura, digamos, de posturas políticas, ni de rojos ni verdes, porque siempre se ha hecho unas mixturas, ¿no? Es imposible, por ejemplo, decir que el Perú va a ser un país ateo cuando hay una religiosidad popular instalada en todo el Perú. Y justamente esa religiosidad, ¿no? Está basada en esa simbiosis que se hizo entre la religión que vino, ¿no es cierto?, digamos, de Europa, con la religiosidad de matriz, digamos, inca y pre-inca. Entonces, ahí voy yo, que la posibilidad de que se instalen, ¿no? Digamos, modelos extranjeros es bien difícil porque el peruano y la peruana siempre hacen mixturas, siempre le sacan, digamos, son tan inteligentes que le sacan lo mejor a algo, a un enfoque, a una postura y lo recrean. Y entonces, como te decía, yo creo que, digamos, lo que se tiene que hacer
es urgente, urgente de alguna manera tratar de ensayar alguna salida que ya no creo que va, lo digo con pena, ya no creo que va a funcionar con garantes personalizados, ¿no? Hemos visto, ¿te acuerdas que se hizo una firma en Arequipa, si no me equivoco, de garantes, ¿no? Y luego, bueno, etcétera, etcétera, pero yo creo que los garantes personalizados ya no funcionan. Yo creo, lamentablemente, estamos entrando ahorita a un momento en el Perú que vamos a tener que pedir alguna suerte de mediación internacional. Y va a tener que ser una mediación internacional de tal manera, tal poder y tal neutralidad para que la gente se lo pueda creer, porque obviamente ya se ha visto a varios organismos, digamos, muy cercanos al Perú, ¿no? Han estado, digamos, un poquito por aquí, por allá, diciendo algunas cosas, ya perdieron mucha credibilidad. Y ahí voy yo, o sea, estamos en un nivel de, digamos, de preconflicto social que puede derivar en un conflicto mayor, que ya se necesitaría una mediación internacional, y lo digo con pena, ¿no? Porque nunca necesito de una mediación internacional. Y ahí, por ejemplo, ahí recuerdo, hace, creo, más de 10 años, ¿no? Estuve participando en una misión internacional de Club de Madrid, ¿no? El Club de Madrid es una instancia creada por expresidentes de todo el mundo, con un objetivo justamente de generar diálogo, digamos, espacios de debate, pero siempre preocupados porque se establezca una suerte de gobernabilidad democrática, ¿no? Y entonces, hace 10 nos encaminamos hacia Bolivia, ¿no? Con un conjunto de diputados europeos, con gente misma del Club de Madrid, una especialista que era chilena, pero que radicaba, bueno, en Europa, etcétera, etcétera, y nos fuimos hacia Bolivia. En un tiempo estaba viviendo la segunda elección de Evo Morales, ¿no? Y ahí obviamente pudimos conversar con las altas autoridades de gobierno, también con los altos dirigentes de la oposición, y una cosa que a nosotros nos sorprendió, que luego lo comentamos, era que a pesar, mira, de una lucha muy fuerte, muy encarnizada en términos ideológicos, en los dos bandos nunca vimos una posición de querer tumbarse el país, ni el sistema, ni nada. O sea, por un lado teníamos a la gente del gobierno que decía, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que no solamente haya transparencia electoral, sino que elijamos a lo mejor, y ahí digamos, pusieron un énfasis en llevar a elecciones, por ejemplo, al Congreso, a un sector bastante, entre comillas, bastante, digamos, distinto a lo que pregonaba el gobierno de Evo Morales, pero él lo llevó en su lista, digamos, del Congreso, gente que eran de diversos sectores, no cercanos a él, pero los llevó en el Congreso y eso nos lo contaban ellos, que habían aceptado en aras de establecer puentes, por un lado. Y cuando conversamos con el otro sector, que es la oposición, que es más ligada, digamos, a la zona de Santa Cruz, ¿no? Donde está el núcleo empresarial boliviano, lo que nos sorprendió es que no escuchamos ningún comentario, digamos, fuera de tono. O sea, no escuchamos que algo así como una suerte de que Evo era un demonio, no, sino que ellos más bien estaban preocupados porque decían, con mucha transparencia, decían que ellos habían apostado por una candidatura, pero que esa candidatura lamentablemente no subía en las encuestas y la veían bien difícil que pueda ser, digamos, una competencia fuerte para, en ese momento, un Evo Morales que iba a la segunda vuelta. Y todo el sector empresarial lo que nos dijo muy clarito era que ellos lo que querían es ya pasar esta página de las elecciones para volver a ponerse a trabajar y sacar adelante sus empresas, porque esa era la visión, ¿no? Y entonces, luego de esta presencia, de esta misión, obviamente se hicieron algunos encuentros también con comunidades indígenas, con diferentes sectores, pero nos dimos, digamos, luego el regreso era como una visión que dijimos, qué madurez de la clase política, qué madurez de la clase empresarial, qué madurez de la sociedad civil
de no tratar de incendiarse, de matarse entre ellos en aras de sacar adelante al país, ¿no? Y eso fue un aprendizaje para todos los que estábamos en esa misión, ¿no? Entonces, y eso sirvió también, obviamente, para mirar, y me sirve ahora para comparar la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, tengo la certeza que hay muchos sectores de emprendedores, trabajadores, que quieren, que dicen, por favor, ya cállense la boca, ya dejen que marche el país, lo que queremos es tranquilidad, paz, para ponernos a trabajar, para sacar adelante nuestras familias. Y entonces, ahí, por ejemplo, hay sí como te decía, a mí lo único que me sale ahora en este momento, que está tan polarizado, es que se necesitaría una mediación internacional del mejor nivel, porque ya sabemos, o sea, si vienen de ciertos sectores les van a decir que son rojos, si vienen de otros sectores les van a decir que son y así. Tiene que ser una misión, como se dice, muy poderosa, reconocida en todo para que pueda parar digamos, este momento tan difícil, que lo que hace, como les digo, es entorpecer, porque ojo, miren, también en esta semana no hay que desconocer que ya así me preocupé más, es los pedidos, y no sé por qué, de tratar de sacar al presidente actual, sacarlo de Palacio. Ahí ya, como te dice, yo dije, bueno, ya estamos locos todos, porque tenemos que recordar, y eso hay que recordar a la ciudadanía, que este gobierno es un gobierno de transición y de emergencia, ¿no es cierto? Que salió elegido ¿por quién? Salió elegido por el Congreso, ¿no? No ha salido, digamos, de elección, ha salido por el Congreso, ¿pero por qué? Porque hemos vivido, ¿no es cierto?, un periodo crítico donde en pocos años hemos tenido, en total, 4 presidentes, cosa que es una cosa inexplicable para gente de fuera, ¿no? Mucha gente de fuera me escribe y me dicen, oye, ¿qué le pasa al Perú que andan cambiando de presidente como si cambiaran digamos, de zapatillas? Y yo no puedo explicarles mucho porque tendrían que venir acá al Perú y tratar de leer todas las narrativas que hay detrás, ¿no? Y entonces, este es un gobierno de emergencia, este es un gobierno elegido por el Congreso, este es un gobierno de transición y que ha tenido la gran tarea de resolver la prioridad de la gente, que era cómo vacunarse. Y entonces, intentar bajarse, no sé con qué argumento, en este momento a este gobierno de emergencia, es una irresponsabilidad, pero mira que no tiene nombre, porque ustedes se imaginan que se descabece este gobierno de emergencia que está llevando a cabo la campaña de vacunación. Entonces pregunto, ¿será que los que están detrás de este querer sacar a Sagasti quieren tumbarse la campaña de vacunación? Porque esa es la pregunta que a mí me nace. Porque no hay manera de explicarse que en un momento tan trágico para el país, donde la gente está, como se dice, que reza, ¿no?, para ver si su nombre, si su DNI ya está en la lista para poder irme a vacunar, que se quieran bajar todo es de responsabilidad, pero también creo que más de responsabilidad solamente es de digamos, de una falta de criterio, de ética y de solidaridad con todo el Perú, porque no hay ninguna justificación. Entonces, como les digo, ¿no?, hay ya mucha bulla política por este proceso electoral, pero encima a cada rato están como que salen misiles, ¿no? Salen misiles para petardear la gobernabilidad, porque con eso no están petardeando a este gobierno, están petardeando la gobernabilidad, es decir, la posibilidad que el país tenga, ¿no es cierto?, autoridades que conduzcan el país. Entonces, frente a eso, por eso te decía, yo lo único que encuentro como una tarea urgente es buscar una mediación internacional del más alto nivel, bajar los niveles y decirle también a los medios, y lo he repetido en continuas oportunidades, amigos queridos, es que los medios tienen que hacer su tarea. Ya no pueden estar incendiando la pradera. Y quiero decir otra cosa más. Como a cada rato, ¿no?, estamos viendo argumentos por aquí, argumentos por allá, que están de alguna manera, están cuestionando, ¿no?,
la votación. Están diciendo incluso cosas que yo detesto porque están dándole un componente racista al voto y eso es imperdonable en un país que tiene legado, ¿no? Que es lo que es y ha sido lo que es, gran potencia mundial en su momento, gracias a esos pueblos originarios. Entonces, esos contenidos raciales debemos desecharlos. No podemos como país Perú estar renegando de nuestro pasado cuando ha sido un pasado uso. Así, y es lo que nos hace conocidos ahora a nivel internacional, ¿no? Entonces, dicho eso, termino nomás con este último comentario. Fíjate, yo estaba hablando hace poco con algunos amistades, ¿no? Que ya son personas que ya han hecho su carrera, ¿no? Que ya, digamos, están en su etapa de legado, que pueden tener 80, 90, pero ellos van a votar, porque me dicen, yo podré estar, digamos, ya, como se dice, una persona dedicada a su casa, a su familia, pero el ir a votar para mí es un reto. Es en el momento que yo me siento pleno como ciudadano, ¿no? Y entonces toda la familia dice, pero ya no vayas por esto, no, van. Y entonces me decían estas personas mayores, adultos mayores, que tienen mucho criterio, me decían que estaban preocupados, porque como están denostando la voluntad popular, ¿no? Y están diciendo, no, este es ignorante y no puede votar. Entonces, lo que decían es, lo que se va a producir ahora es que incluso van a tratar de desconocer, ¿no es cierto?, la posibilidad que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad puedan ir a votar. Porque como hemos puesto tan exquisitos, ¿no es cierto?, en la mesa, entonces ahora vamos a tener que tener en cada mesa, ¿no es cierto?, un notario, ¿no? Vamos a tener que tener un médico, ¿no? Sí. Un psiquiatra, un psicólogo, para que puedan permitirte votar. Entonces, ojo, tanto están yendo contra la voluntad popular que están volviendo una actividad policial lo que era una fiesta democrática. Así es, Olenka, amplia y necesaria creo la reflexión, porque estamos hablando de prioridades, estamos hablando de una mediación internacional, de comportamientos racionales, de madurez social, además, una madurez social de todos los sectores, y creo que en esa línea estamos todos comprometidos, sobre todo los medios de comunicación. Hay mucho por hacer, tenemos que esperar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, pero todas estas reflexiones creo que forman parte de la agenda que tiene que trabajarse estos primeros 100 días luego de juramentado del presidente de la República el 28 de julio. Si hubiera algún comentario, Miguel Ángel, porque sabemos que también tus compromisos académicos están a puertas, para la parte final ya del programa. Miguel Ángel. Sí, ya nos conectamos mañana, muy claro lo que ha manifestado Olenka, así que en otro momento también seguiremos conversando sobre estos temas tan importantes para el Perú. Nos vemos mañana. Muy bien Miguel Ángel, y en todo caso también, entonces, Olenka, agradecidos por esta reflexión, estas tareas que están quedando pendientes y que tiene que asumir, esperemos, con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, Pedro Castillo como presidente del Perú. En eso estamos, y estamos preocupados todos por todo el panorama en la que se encuentra nuestro país. No merece nuestro país esta situación en la que estamos, y solamente esperar que el Jurado Nacional de Elecciones fije ya la cancha, marque la cancha y dé por terminado el partido, y esto a propósito del compromiso deportivo de nuestra selección en horas de la noche en la Copa Sudamericana. Muchas gracias Olenka por la participación, como siempre, reflexiva. Muy bien, gracias amigos, nosotros nos despedimos. Esto es Ánfora 2021, el agradecimiento a Voces Migrantes de Televisión, el canal de televisión, y a Jorge Elanche por la oportunidad. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Estamos atentos a lo que ocurra en las próximas horas con respecto al Jurado Nacional de Elecciones y esta resolución que tiene que darse con respecto al proceso electoral presidencial de esta etapa.